días, buenas tardes, buenas noches, según el lugar del planeta donde se encuentren. Estamos en Curiosos en el Aire, el programa conducido por quien les habla, Sebastián Zapata, y en los controles de la radio del universo y del planeta y de otros lugares también, Diego Fuentes. ¿Cómo estás, Diego? Excelente. Hoy con un programa especial, un programa dedicado a un lugar que amamos, un lugar que llegamos y que se hace querer. La cripta jesuítica del antiguo noviciado. El programa de hoy va a hablar de eso, la cripta jesuítica del antiguo noviciado. Vamos a empezar el programa y comenzamos con este viaje en el tiempo. Es tiempo de contarte esas anécdotas bien cordobesas. Curiosos en el Aire. Sebastián Zapata va descubriendo rincones, historias y lugares cordobeses. Curiosos en el Aire. Conexión Centro. Salí a tomar aire. De Laura Corazza, música de Facundo Cámpora, y recordando ese coro impresionante que nos hacía temblar, nos hacía sentir esas paredes de piedra. Bueno, hoy vamos a hacer un viaje. Ahí nomás, Avenida Colón, Rivera Indarte, y ese viaje que no va hacia arriba, va hacia abajo. Esas dos puertas que nos invitaban a cruzar de otra manera esa avenida populosa. Y ahí bajamos y ya vamos sintiendo esa amistad. Vamos sintiendo que somos bienvenidos. Y de repente, alguno de los chicos nos recibe y nos quiere guiar, algunos de los tantos, ¿no? Y lo primero que nos van a decir es: disculpe, pero usted no va a entrar a cualquier museo. A partir de ahora, cruzando este dintel de piedra, vamos a realizar un viaje en el tiempo. Y el viaje comienza así. Allá por 1989, un empleado de la empresa Entel, que no sé si recuerdan que antiguamente teníamos empresas estatales de telefonía, estaba haciendo un zanjeado para una modernización de las líneas telefónicas. Una estructura subterránea hueca conformada por piedras, un material casi olvidado como la argamasa, los ladrillos cosidos apilados ordenadamente, y una continuación de una construcción que llevó a muchos cordobeses a pensar en su máxima leyenda urbana, los famosos túneles de Córdoba. El empleado, cuando rompió y atravesó esa bóveda, inmediatamente se dio cuenta que estaba ante un descubrimiento mágico. Dio aviso a los superiores, inmediatamente se dio a conocer entre los vecinos. Un abogado que estaba ahí cerca prácticamente se metió en el pozo para decir: acá hay que descubrir, acá hay que cuidar este espacio que seguramente tiene un gran valor histórico.
Y por supuesto que empezaron a venir las especulaciones de qué podría ser. Son los famosos túneles, esos que se van desde la manzana de los jesuitas hacia las otras iglesias y que van por Altagracia, y de Altagracia se van subterráneamente hasta Buenos Aires. Y bueno, espere, no se aventure tanto, hay que descubrir primero. Y es así como en esa época, primero el doctor Rogelio Croce, quien va a ser un abogado, mentor de esa recuperación, por lo menos de que no se vuelva a tapar. Y después, gracias a algunos políticos comprometidos, en ese momento Ramón Mestre como intendente, el secretario de Desarrollo Urbano, que va a ser Guillermo Mariano Hirós, quien van a decidir llevar adelante un proyecto de revalorización del descubrimiento. Por supuesto que no era nada fácil, estaban en pleno centro, iba a ser un desastre cortar una avenida completa por semejante obra. No valía la pena, pero ellos llevaron adelante. Gracias a eso y a estas intervenciones, en 1990 se va a abrir el Museo de la Cripta Jesuítica del Antiguo Noviciado. Se pudo inaugurar con una puesta en valor y por supuesto que con ellos también llegaron las investigaciones. Los túneles van a seguir siendo una leyenda, ¿no? Porque a medida que se descubría, empezaron a llegar algunos, por supuesto, historiadores y también quienes recordaban haber leído o por ahí o escuchado hablar de que ese lugar no era nada nuevo, era algo que ya se sabía que estaba. Y es así como nos vamos y nos remontamos hacia el año 1700. Para ese año, los hermanos Francisco e Ignacio Mujica deciden ingresar a la orden de Loyola. Estamos hablando de la Compañía de Jesús, los que nosotros llamamos jesuitas. Unos años antes ya habían entregado como dote estos solares, este espacio que tenían, algunas construcciones y parte del terreno, lo que hoy sería la Galería Gran Rex y también la otra manzana que abarca desde Colón hacia el norte. Así se va a modificar inmediatamente el espacio y se lo destina para una necesidad urgente. Ya un poco más de un siglo de establecimiento de los padres jesuitas y la posterior universidad, eran tantos los alumnos que llegaban desde distintos puntos del territorio que hacía falta crear un nuevo noviciado. Para comodidad de todos los estudiantes, que puedan tener un lugar donde dormir, un lugar donde dispersarse, un lugar donde convivir y también un lugar para sus oraciones y sobre todo para sus ejercicios espirituales. Por supuesto que junto con este noviciado se va a construir una capilla doméstica para su uso inclusivo de los internos. Usualmente conocemos como cripta a los depositarios de los restos de los padres eclesiásticos o benefactores debajo de los altares de las iglesias. Pero en este caso la denominación viene de griego y su significación literal, lugar subterráneo o semi-enterrado o escondido. De aquellas épocas, la cripta no era un lugar que estaba bajo la tierra, sino que se dice que tenía al menos un metro bajo la tierra, pero lo demás estaba sobre el nivel de lo que se creía que era en esa época. Con el tiempo se fue rellenando todo ese espacio hasta quedar completamente tapada. Esta iglesia nosotros la vamos a ver con una construcción muy novedosa. El constructor era Johannes Kraus. ¿Qué es lo que trajo Johannes Kraus a Córdoba? Primero, a la novedosa intervención que los jesuitas ya venían haciendo en sus obras. No por nada la Compañía de Jesús tiene la iglesia monumental más antigua de la Argentina. En cuanto a el trabajo y la hidratación y el quemado de la cal, también le va a agregar unas muy buenas fábricas de ladrillos, algo que ya venía probando en Buenos Aires. Y es así como Johannes Kraus va a traer y va a empezar a utilizar la bóveda de medio cañón o cañón corrido ya completamente en ladrillo, lo cual hizo que la cripta jesuítica se convierta en una de las iglesias más fortalecidas de lo que había en Córdoba. Les recuerdo que para el año 1700 no había, más allá de la Compañía de Jesús,
de los franciscanos, no había iglesias tan fortalecidas como estas, menos con una bóveda como la que contaba lo que llamamos hoy la cripta jesuítica. Esa construcción era demasiado ostentosa, miren que ni la catedral llegaba a tener semejante fortaleza. Y esa ostentación es que los padres jesuitas dejaban como impronta barroca, tanto en los templos como en las construcciones que utilizaban ellos, hacía que las denuncias lleguen en cada ocasión de los seculares, que veían desde hacía más de 50 años el crecimiento de lo que hoy conocemos como Patrimonio Cultural de la Humanidad declarado por la UNESCO. La cripta no está considerada en sí como parte del Patrimonio Cultural de la Humanidad por la UNESCO, ya que, bueno, por supuesto no se lo tuvo en cuenta en su momento, así que no forma parte ni de la manzana ni las estancias que son consideradas por la UNESCO como Patrimonio de la Humanidad. Sin embargo, bueno, desde la ciudad sí se le dio un cierto valor. Tanto el noviciado como la cripta quedarán como casa de ejercicios espirituales. Allá por 1914, ese noviciado se tendrá que volver a lo que llamamos nosotros manzana jesuítica. El noviciado en realidad funcionó durante poco tiempo en ese lugar, en lo que llamamos cripta jesuítica, y en realidad tampoco funcionaba en la cripta, sino que el noviciado funcionaba en la gran casa que abarcaba buena parte de la manzana que hoy conocemos como la manzana de la Galería Gran Rex. Hay otros autores que afirman que no, que el noviciado estaba solamente en la manzana que está desde la Colón hacia el norte y lindaba con el Arroyo Chico, que era un brazo del río Suquía. Pero bueno, son diferentes formas hay diferentes autores que opinan sobre este caso. Se modifica la estructura y va a quedar solamente la casa de ejercicios espirituales. Se le implementan las hornacinas, unas hornacinas que serían un espacio privado de oración, donde cada uno de los estudiantes iba a tener su lugar para reflexionar, oración, contemplación y por supuesto el autoflagelo, que era parte de esos ejercicios. Pero bueno, hablando un poco de los jesuitas, ¿quiénes eran los padres jesuitas? Cuando tenemos que resumir la historia de la Compañía de Jesús, decimos que nació gracias a Íñigo López de Recalde, más conocido como Ignacio de Loyola, que en medio del movimiento de la Contrarreforma va a crear una nueva orden católica que, en su deber de llevar adelante la tarea de evangelización por el mundo, van a utilizar una herramienta fundamental. Y esa herramienta fundamental que utilizan los jesuitas para evangelización va a ser la educación. Por supuesto que estas ideas van a marcar diferencias con amplios sectores del poder y sectores de la Iglesia también. A mediados del 1700, el rey Carlos III solo va a llevar adelante una idea que se venía gestando hacía mucho tiempo. Los va a expulsar de España y de todas sus colonias. Y así los jesuitas se van a tener que ir. El gran patrimonio jesuítico que fue sistemática y arbitrariamente desarmado y repartido entre funcionarios y órdenes religiosas. El trabajo de más de 150 años de los jesuitas en Córdoba se convirtió en pocos años en un proceso de decadencia y atraso conservador comenzado por la Junta Provincial o Municipal de Bienes Temporales. Entre tantas desgracias podemos decir que nuestra cripta tuvo suerte. El ex noviciado fue destinado a los padres betlemitas, otra orden religiosa que hizo mucho por la patria, quienes llegaban a la ciudad en ese momento para hacerse cargo del primer hospital público que va a tener Córdoba, hoy conocido como el Viejo San Roque. Mientras este hospital se construía, que tardó bastante tiempo, los padres trabajaron con toda su experiencia en medicina en lo que antiguamente había sido el viejo noviciado, utilizando el edificio del viejo noviciado como nosocomio y esa capilla semienterrada que no sabemos muy bien para qué lo usamos, pero quizás haya sido una morgue. ¿Por qué decimos esto? Y un poquito más adelante lo sabremos. Aquí también se encontró, pensando que quizás se haya utilizado como enterramiento siendo un lugar santo, se encontró unas manchas blancas sobre las paredes
y en su momento no le dieron importancia y la sacaron. Posteriormente se dieron cuenta que posiblemente han sacado algo muy importante, porque era el pudridero, que eran las grandes piletas de cal viva donde se trataban a los cuerpos para reducirlos a huesos en poco tiempo. Inmediatamente nos ponemos a buscar en la historia y sabemos que en algunos momentos hubo epidemias de cólera, por lo cual era posible que para tratar esas epidemias se hayan destinado estos lugares y esos pudrideros para poder tratar la considerable cantidad de muertos que hubo en nuestra ciudad. La muy buena ubicación del edificio hizo que, varias familias vayan a querer comprarla posteriormente, pero en este caso, como había sido en cierto momento funcionado un hospital, se pasaron más de 60 años hasta que finalmente se empezaron a dividir y vender esas tierras y construir edificios más fortalecidos. Y es así como la capilla, que nosotros llamamos cripta, quedó como un sótano destinado de un lado para la familia Ferreira y para el otro lado para los Abarca. La vieja capilla y morgue, si es así como funcionaba, quedó como una pintoresca bodega, un ahumadero, y por supuesto que luego de un par de modificaciones, como el destino de los cachivaches que uno puede dejar en el sótano. Las desventuras de la cripta parecen concluir en 1928, cuando en ese entonces el intendente Emilio Olmos decide una ampliación de la calle Colón para convertirla en una avenida, un proyecto que ya venía gestándose desde hacía tiempo, pero no había llegado a la parte céntrica. Pero claro, requería la demolición de toda estructura que dé al norte de la misma. Por supuesto que no importó los estilos, ni lo histórico, ni mucho menos la vieja construcción debajo del negocio de los Abarca y la casa de los Ferreira. ¿Por qué demolieron hacia el norte? Y porque en ese momento se tuvo en cuenta la iglesia del Pilar. En esa época la iglesia del Pilar estaba en manos de quien es considerado el monseñor Pablo Cabrera. Así que imagínense que él la defendió mucho más en ese momento a su iglesia, pero también escribió algo sobre la cripta jesuítica diciendo: están demoliendo un gran valor arquitectónico que es de nuestra época colonial. Acá nace la leyenda de nuestra cripta jesuítica, enterrada y olvidada por más de 60 años, y que hoy mostramos orgullosos de su recuperación, la que hoy la cuidamos, la damos a conocer, y con muchas historias grabadas en las piedras, sudor de las manos negras y manos aborígenes, la pasión dejada por los jesuitas y la dedicación de los padres betlemitas. Toda esa historia está en este lugar.